esta vez vamos a hablar de las acciones y la responsabilidad, así como el trabajo que tiene que desarrollar la nueva asamblea. Para ello saludo a mi invitado a través de la plataforma Zoom, es el abogado Marcelo Espinel Vallejo. Él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Esta fundación busca formar líderes sociales, éticos y transparentes con fines específicos como el fomento a la participación democrática y responsable. Además, entre otros de sus objetivos está capacitar y fomentar la formación para las actividades del desarrollo comunitario, apoyar la educación y la cultura como base necesaria para el desarrollo del Ecuador. Abogado, bienvenido a Radio Latecunga, gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto, muy buenos días. Gracias, abogado. Para iniciar, hagamos un breve análisis y la Fundación también entendemos ha hecho un seguimiento al anterior legislativo ya cesado, donde también se analizó algunas de las acciones desarrolladas, como por ejemplo que existió 25 procesos de enjuiciamiento político y de ellas solamente 5 tuvieron el proceso esperado o la respuesta esperada, los demás no procedieron. Así es, bueno, cuantitativamente la Asamblea Nacional cesada en los ámbitos legislativos y de fiscalización no tuvo números negativos. Eso no quiere decir que su accionar haya sido positivo del todo o que no haya sido cuestionada por algún tipo de práctica que era contraria a la ley o contraria a estándares éticos y de integridad. Al respecto del ámbito legislativo, creo que es importante señalar que se presentaron cerca de 600 proyectos de ley entre mayo del 2021 hasta agosto del 2023, algo que llama la atención en el sentido de que es una gran cantidad de proyectos de ley. Sin embargo, al respecto de la aprobación del porcentaje de proyectos de ley, nos llegó a más del 10% de estos 600 proyectos de ley. Por otro lado, creo que es importante identificar lo que usted ha mencionado, 25 procesos de fiscalización, de los cuales no todos llegaron a culminar en censura y destitución. Muchos de ellos únicamente pudieron culminar en una censura porque las autoridades ya habían sido, en este caso, o destituidas por otras funciones del Estado o habían renunciado a su cargo, así como también dejaron una gran cantidad de temas pendientes que podrían ser retomadas por esta nueva Asamblea Nacional. Ahora también en este trabajo, ¿cómo se vio el gasto del presupuesto destinado a la Asamblea Nacional? Una gran cantidad, si no es que el 90% de los recursos son destinados para el pago de administrativos, es decir, de funcionarios. Bueno, sí, y esto tal vez hay que analizarlo con pinzas, Paulina, en el sentido de que la Asamblea Nacional no ejecuta obra, la Asamblea Nacional no presta servicios. En este sentido, pues, es algo de esperarse que el presupuesto de la Asamblea Nacional se destine al pago de funcionarios, asambleístas, asesores, asistentes administrativos, así como también funcionarios legislativos. Yo creo que eso no hay que verlo como algo negativo que nos llame la atención. Avancemos con un punto importante y que también ha sido también criticado por la comunidad. ¿Cómo está el tema de la aceptación? ¿Cómo terminó el anterior legislativo tomando en cuenta que fue cesada y todos los escándalos también que marcaron este corto periodo legislativo? Bueno, sin duda que es preocupante que una función legislativa no supere el 5% de aceptación o credibilidad. Sin embargo, también hay que poner sobre la mesa que no hay un solo congreso en el mundo que goce de amplia aceptación y credibilidad por parte de la ciudadanía. Y esto responde al hecho de que las dinámicas legislativas hacen que los resultados del trabajo legislativo sea lejano para el ciudadano. Es distinto cuando, por ejemplo, un alcalde, un prefecto, un presidente inaugura una carretera, un hospital, una escuela, algo que es tangible para la ciudadanía, frente a la aprobación de leyes. Leyes que probablemente en sus efectos no sean sentidos por todos los ciudadanos. Leyes que sin duda son necesarias para regular las dinámicas sociales, pero que los ciudadanos no logramos comprender del todo cuáles son sus efectos. Así como también el control político que ejerce la Asamblea Nacional en muchas ocasiones puede verse como una necesidad de generar conflicto, cuando realmente lo que buscan los congresos a través de este control político es vigilar que las autoridades de otras funciones del Estado cumplan a cabalidad con sus funciones, así como también se pueda velar por una correcta ejecución del gasto público.
La Asamblea Nacional es una institución compleja y no solo sucede en Ecuador, sucede en cualquier lugar del mundo. Y poder evaluarla positivamente a partir de una plena comprensión de sus funciones, sin duda que es una tarea compleja. Sigamos en el tema de fiscalización. La Asamblea Nacional llevó adelante 10.000 pedidos de información. De ellos, 3.000 no tuvieron respuesta. ¿Cómo ve este tema y cómo se analiza también este ámbito? Bueno, en el momento en el cual un pedido de información no es respondido hacia un asambleísta, es un incumplimiento de la ley por parte de la institución requerida. Aquí creo que es importante identificar que los asambleístas, dentro de sus funciones, dentro de sus facultades, tienen la posibilidad de enviar requerimientos de información a cualquier institución pública para poder recabar información que permita identificar posibles incumplimientos de funciones y que estos sean los insumos para poder plantear enjuiciamientos políticos. Si es que, por ejemplo, el Ejecutivo no está dando respuesta a sus pedidos de información, lo que estaría haciendo es impedir el cumplimiento pleno de una facultad de la Asamblea Nacional. En base a este análisis que hemos realizado y viendo todo el proceso de campaña política donde existió un amplio ofrecimiento para que se desarrollen nuevos proyectos de ley, ¿cómo ve y cuál debería ser el rol de esta nueva asamblea que en pocas semanas tomará ya posesión? Sin duda que es preocupante que los nuevos asambleístas estén ofreciendo la presentación y aprobación de nuevos proyectos de ley. Y digo que es preocupante porque en promedio la aprobación de un proyecto de ley recién presentado toma alrededor de 2 años. Y hay que recordar que esta asamblea no tendrá más que 1 año y medio en el poder, por lo cual la presentación de un nuevo proyecto de ley puede ser algo inoficioso, puede ser algo demagógico y es algo que no nos ayudaría a fortalecer la institucionalidad ecuatoriana. Por otro lado, pues la asamblea cesada dejó 20 proyectos de ley listos para ser sometidos a votación. En ese sentido, estos más de 20 proyectos de ley, 22 en total, podrían o deberían ser prioridad para que en este momento, pues la Asamblea Nacional, que pronto entrará en funciones, pueda dar respuesta a temas que son de amplia relevancia para la ciudadanía. Dentro de estos temas que estarían listos para ser sometidos a votación, por ejemplo, están las reformas de la ley de contratación pública, las reformas a la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, reformas laborales, la tan necesitada ley de gestión de riesgos, reformas al Código de la Niñez y Adolescencia que no ha sido reformada en prácticamente 2 décadas, las leyes referentes a temas de agricultura, turismo, minería, así como también este tema tan controversial de las pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes. Finalmente, pues hay 3 temas que también pueden ser retomados por la Asamblea Nacional y que son proyectos de ley o que fueron proyectos de ley que en su momento fueron vetados totalmente por los 2 expresidentes de la República y pues en este momento podrían ser sometidos directamente a votación y entrar en vigencia el Código de la Salud, las reformas a la ley de la Contraloría que buscan evitar la sucesión del Contralor por estas varias subrogaciones que se están dando, así como también la derogatoria a la ley de apoyo humanitario. En este marco, estas leyes, ¿cómo deberían ser tratadas o cuánto tiempo debería tomarles a los nuevos legisladores aprobarlas, tomando en cuenta lo que ya estamos viendo, ya está lista para ser aprobada y no debería tener mucho trámite, digamos, o mucho tiempo, ya que Ecuador, por ejemplo, la ley de gestión de riesgos lo necesita ya? Como le comentaba, estos proyectos de ley están listos para segundo debate, es decir, que la Asamblea Nacional podría conocer el contenido de estos informes de segundo debate, plantear sus observaciones, que el ponente o la ponente del proyecto de ley considere estas observaciones y de inmediato se someta a votación. De tal forma que este proceso de aprobación sea lo más expedito posible y que de esta forma podamos recuperar el tiempo que hemos perdido en ámbitos de desarrollo legislativo tras el cese de la Asamblea Nacional. Hablábamos de la nula aceptación que tuvo el último legislativo ya cesado en el Ecuador. ¿Qué deberían hacer los nuevos legisladores para mejorar esta aceptación ciudadana? Si bien es cierto, no podrán alcanzar un 100%, pero sí debería tener un mínimo de aceptación ciudadana. Como le comentaba, pues el tema de la aceptación ciudadana depende de muchos factores.
Le pongo un ejemplo, Paulina. Esta Asamblea Nacional cesada aprobó más proyectos de ley en el tiempo que estuvo en funciones que la anterior Asamblea Nacional electa para el periodo 2017-2021. Esta Asamblea Nacional cesada, por ejemplo, implementó nuevas prácticas de transparencia, como por ejemplo, poder publicar quiénes son los que trabajan en los despachos de cada uno de los legisladores, las agendas de reuniones, así como también declaraciones de conflictos de intereses. Entonces veamos cómo, a pesar de haber trabajado más que la asamblea anterior, así como también haber publicado mayor información que trata de dar cuenta del nivel de integridad de los legisladores, termina siendo mal evaluado. Entonces, tal vez es importante que identifiquemos que hay un fenómeno en Ecuador que ha generado hartazgo en el ciudadano al respecto de una institución, no de sus integrantes. Que los ciudadanos no estamos conociendo a profundidad qué es lo que están haciendo la Asamblea Nacional y sus integrantes, y eso hace que la calificación que tal vez estemos dando no responda realmente a la realidad. Ahora bien, esto no descarta el hecho de que las anteriores asambleas nacionales, así como también la cesada, han estado envueltas en el escándalo. Diezmos, conflictos de intereses, así como también pues accionar que no responde a las necesidades sociales, que no se da respuesta oportuna a los problemas de los ecuatorianos, y vemos a una Asamblea Nacional sumida en el conflicto con otras funciones del Estado. Y eso sin duda que va a afectar la imagen de cualquier institución. En ese sentido, pues lo que tenemos que buscar es lo contrario. Esperemos que esta Asamblea Nacional, para poder recuperar o al menos en algo aumentar la credibilidad ciudadana, pues dé respuesta oportuna a estas necesidades ciudadanas, que esta Asamblea Nacional, en lugar de buscar el conflicto con otras funciones del Estado, lleve a cabo procesos de control político que son necesarios de forma responsable, persiguiendo aquello que determina la Constitución y no intereses político-partidistas. Así como también, pues, que se implante dentro de la Asamblea Nacional una cultura de transparencia que permita lograr que los ciudadanos conozcamos de forma oportuna, accesible y amigable todo el trabajo que realizan los despachos de los legisladores, así como también podamos identificar que existe un comportamiento íntegro y ético por parte de los representantes ciudadanos. Gracias, permítanos realizar la pausa para publicidad. ¿Cuál debe ser el rol de la nueva asamblea y qué acciones debe ejecutarse? Es del tema que estamos hablando. Retornamos en breve. Radio Latacunga, AM 1080 kHz. Comienzo de espacio publicitario. Radio Latacunga, 7 horas, con 44 minutos. Juntos nos preparamos para enfrentar el fenómeno El Niño. Para evacuar, ten lista la mochila de emergencia, con agua, galletas, atún, cobijas, linternas, silbato, ropa, velas, fósforos, repelente, medicinas y tu cédula. Antes de salir, desconecta los electrodomésticos y cierra las llaves de agua y gas. Sigue las instrucciones de tus autoridades locales e infórmate sobre el programa de prevención y zonas seguras. Más preparados, más seguros, más unidos. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Nuestro trabajo continúa. Autorización número 0512. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Somos la CPN, tenemos claro lo que nos mueve. Somos la CPN, aquí el valor eres tú, el valor eres tú. El valor de ser el esfuerzo de ayer. Trabajar para crecer, innovar y creer. Acá somos compromiso. Somos valor y servicio. Productos y beneficios para todos los ecuatorianos. Somos la CPN, tenemos claro lo que nos mueve. Somos la CPN, nuestro valor eres tú. Aquí el valor eres tú. En la CPN entendemos el verdadero valor de las cosas. Seamos socios. Nuestros productos y beneficios son para todo público. Cooperativa Policía Nacional, nuestro valor eres tú. Radio Latacunga, AM 1080 kHz. Fin de espacio publicitario. Usted escucha El Informador por Estéreo Latacunga FM 102.1 y 97.1 y por Radio Latacunga AM en 1080 kHz.
Avanzamos con más en el informador, el espacio de todas las voces. De esta mañana hablamos de la nueva asamblea y su rol. Nos acompaña Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Se desarrollará ya la segunda vuelta electoral y con ello se definirá también quién liderará el país. Sin embargo, ya de lo que vemos, la asamblea tiene una diversidad política. ¿Cómo será el actuar en la nueva y corta administración del legislativo? Bueno, sin duda que estamos dando un giro ideológico dentro de la Asamblea Nacional en comparación a la Asamblea Cesada. En la Asamblea Cesada teníamos alrededor de 100 legisladores que respondían a la centroizquierda y a la izquierda en relación a el espectro ideológico que existe, mientras que esta Asamblea Nacional, mediante la ausencia de Pachacutic, así como también de la izquierda democrática, en relación a la cantidad de legisladores que obtuvieron en las elecciones de 2021, nos da debida cuenta que tenemos una Asamblea Nacional que ya no se orienta hacia la izquierda. Tenemos una Asamblea de centro, incluso de centro-derecha, con esta segunda minoría, que sería la bancada de Construye. En ese sentido, pues, creo que es importante identificar que la elección del presidente o presidenta, pues podría tener una realidad distinta al respecto de la relación que pueda tener con el legislativo. En este marco, ¿cómo se ve ya estructurada la asamblea? ¿Quién podría liderar? Se hablaría de Construye, que estaría al frente de la presidencia de la Asamblea Nacional, y esto cómo marcará también el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, sería difícil que Construye lidere. Le comentaba que Construye más bien sería la segunda minoría. En primer lugar, hay que recordar que tras la última elección, ninguna organización política tiene la mayoría, es decir, 70 votos. La primera minoría llegaría a ser la Revolución Ciudadana a los resultados de hoy. Hay que recordar también que están pendientes la repetición de la elección de asambleístas en el exterior, que podría modificar en números pequeños, pues, la integración de estas bancadas. La Revolución Ciudadana logró obtener 51 escaños, mientras que Construye obtuvo 31. Ahí es cuando hablaba de una primera minoría y una segunda minoría. Ahora, habrá que ver cómo se dan los acuerdos dentro de la Asamblea Nacional para ver quién preside la Asamblea Nacional. Recordemos, por ejemplo, que en el periodo anterior, a pesar de que Pachacutic no obtuvo la mayoría, sino que también la tenía UNES, pues fue alguien precisamente de Pachacutic quien presidió la Asamblea Nacional, en este caso Guadalupe Llori. Tendremos que ver cuál es el fenómeno que se da en la actual Asamblea Nacional respecto de quién la presidiría. No existe normativa legal que determine quién preside la Asamblea Nacional, sino que tiene que darse un acuerdo político en la primera sesión de la Asamblea. En este marco, ¿cómo sería este trabajo con el Ejecutivo? Si bien llega cualquiera de los dos candidatos, tienen una minoría en la Asamblea, ¿podría obstaculizar el trabajo del Ejecutivo en este corto tiempo, tomando en cuenta que solo serán 17 meses? Creo que decir que lo va a obstaculizar o no sería adelantarnos, sería tener conclusiones apresuradas, porque no sabemos cuál va a ser la agenda legislativa. La generación de acuerdos dentro de la misma Asamblea Nacional, así como también entre el Ejecutivo y el Legislativo, dependen de una agenda legislativa. Depende de las conversaciones que se puedan mantener, dependen de los acuerdos al respecto de los temas que se consideren prioritarios. Si es que existen acuerdos sobre estos temas, seguramente existirá un alto nivel de gobernabilidad. Pero si nosotros observamos una dinámica similar a la que vimos entre el presidente Guillermo Lasso y la Asamblea Nacional Cesada, sin duda que habrán conflictos, porque se tratarán de imponer visiones ideológicas completamente distintas que van a causar rechazo por parte de la Asamblea Nacional. Entonces tenemos que ver qué es lo que sucederá con la elección del 15 de octubre, así como también pues con estas prioridades que puedan ser determinadas por cada una de estas funciones de Estado. ¿Se podría hablar de presentar en nuevos proyectos de lo que hablábamos al inicio de este baratillo de ofertas que existió en campaña electoral para los nuevos proyectos de ley? Por el corto tiempo que existe, ¿se podría analizar alguna ley, algún proyecto que se presente y pueda ser aprobado en tiempo récord?
se podría hacer, sin embargo, pues eso depende mucho de voluntad política. Por ejemplo, que el Consejo de Administración Legislativa califique el proyecto de ley de forma inmediata, que pueda ser debatido en cada una de las comisiones de manera expedita y que el Pleno pueda tratarlo de la misma forma. Ahora bien, también hay que considerar que seguramente existirá una gran cantidad de proyectos de ley presentados por tanto asambleístas, así como también por el Ejecutivo u otras funciones del Estado. El determinar esa prioridad, ese tiempo récord que usted menciona, Paulina, depende de esta voluntad política, pero también de la necesidad de ser tratados estos temas. Recordemos también que existen otras vías, como por ejemplo, si es que el presidente así lo considera, puede presentar un proyecto urgente en materia económica en el cual la Asamblea Nacional está obligada a tratarlo en 30 días. Pero si la temática está fuera del ámbito económico, pues la Asamblea Nacional tiene otro tipo de plazos y tiempos. Finalmente, ¿cuál debería ser la labor del ciudadano que también llevó adelante a cada uno de los asambleístas a colocar ahora en sus curules que serán posesionados en las próximas semanas? Esto a través del control social, de la veeduría ciudadana. ¿Cómo se debería desarrollar este trabajo? Bueno, la Asamblea Nacional publica en su página web amplia información al respecto del desempeño de cada uno de los legisladores. Creo que es importante que los ciudadanos recordemos que nuestro rol en una democracia no se puede limitar a elegir a los representantes, sino que se extiende al derecho al control social que bien usted mencionó, a controlar el mandato que hemos otorgado a nuestros representantes y que de esta forma pues podamos generar presión para un cumplimiento efectivo de estas funciones. Si es que nosotros nos desentendemos de la política, tenga la seguridad que las consecuencias no serán positivas. Queremos agradecer por acompañar a nuestra invitación, atender a nuestra invitación y esperamos en próximos temas también, en próximas emisiones, seguir conociendo más del trabajo que desarrolla la Fundación. No sé si nos puede dar a conocer algún proyecto en el ámbito electoral en el que estén trabajando en el tema de democracia también. Bueno, sí, la Fundación ejecuta una diversidad de proyectos, tenemos alrededor de 10 áreas distintas. Los ciudadanos pueden conocer el trabajo de la Fundación en las redes sociales. Estamos como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, así como también en la página web que es www.ciudadaniaydesarrollo.org. En el ámbito electoral, lo que nosotros hacemos es promover una campaña de voto informado a través de la plataforma Radiografía Política, en la cual los ciudadanos pueden encontrar información sobre quiénes son los candidatos, así como también hacemos análisis de el financiamiento de la política. Así que culminado el proceso electoral, identificaremos cómo se financiaron las campañas de los candidatos y en qué gastaron el dinero, tanto privado como público, que fue parte de estas campañas. Queremos agradecer por atender a nuestra entrevista. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. De esta manera finalizamos nuestro espacio informativo.